Las cajas de ahorro habían nacido en España a mediados del siglo XIX. Entonces no existía el menor asomo de estado de bienestar. Por otro lado, casi no existía banca solvente alguna. Así comenzó el proceso crediticio de las cajas de ahorros con una triple proyección: ámbito geográfico muy reducido, tipos de interés pequeños y enorme seguridad para quienes depositasen en estas instituciones su dinero. En ese contraste de entidades bancarias arruinadas y de cajas de ahorros sin problemas, muy probablemente radica la liberalización de estas a partir de 1977 y la creencia de que iban a ser capaces de competir con los bancos. Fijémonos en la fecha, 1977, y transición política que conduciría a la Constitución de 1978. Todo un amplio conjunto de entidades, de organizaciones políticas, de realidades nuevas, como pasaban a ser las autonómicas, exigieron tomar el control de estas entidades de crédito. El Banco de España, que con el de mantenimiento de un, por supuesto, espléndido servicio de estudios para el asesoramiento a los poderes públicos y a la población española, no tiene otra misión que la de la inspección de las entidades de crédito, parece haberse retrasado en demasía en su labor inspectora y de advertencia. Y como el caso español ha padecido un retraso evidente en la atención por parte de las autoridades monetarias a los problemas derivados del sistema financiero y en particular al de las cajas de ahorros. En España es cierto que la crisis no revestía estos caracteres que hemos atribuido o estos atributos que hemos asignado a la crisis de los bancos norteamericanos e ingleses. Los bancos españoles no habían sacado, porque el Banco de España no se lo permitió o no lo habían hecho de esa medida, los riesgos de balance incorporándolos a unos bonos emitidos por ellos mismos. Tampoco habían invertido en ese tipo de activos financieros, de manera que podía pensarse, y así se pensó al principio, que la banca española estaba exenta de los problemas que se habían manifestado en la banca internacional. Lo que no nos dimos cuenta era que la toxicidad de los activos de la banca española y desde luego de las cajas de ahorros, como bien ha explicado Juan Velarde, no era menor que la que tenían los bancos norteamericanos o británicos. Simplemente era distinta. Era más lenta en su manifestación, estaba mucho más directamente asociada a los créditos inmobiliarios que la banca española no había sacado de balance y por lo tanto había de manifestarse con la misma intensidad que en los Estados Unidos, pero por otra vía que era evidentemente más lenta. Este fue el punto que engañó a las autoridades españolas, o se dejaron engañar por él. La cuestión es, ¿qué probabilidades hay de que el sistema financiero español, después del retraso por parte de las autoridades en sanearlo, qué posibilidades tiene el sistema financiero español en estas condiciones de reanudar a corto plazo un flujo ordinario de crédito a la pequeña y mediana empresa que facilite la recuperación económica española? Y la respuesta es muy pocas o ninguna. Este proceso de reestructuración, hay que decir en su contra, lo que ha dicho Juanjo Toribio, es que se ha iniciado tarde. Hay que decir a su favor que en general está bien planteado. Sobre que se ha iniciado tarde no tengo nada que añadir a lo que ha dicho Juanjo Toribio, pero realmente no veo razones por las cuales todas las cosas que se han dicho ahora, todo lo que se está haciendo ahora, pues no se ha hecho, por lo menos hace un año. Las autoridades públicas y políticas siguen estando muy preocupadas porque vuelva a ocurrir una crisis financiera dentro de poco, en cuyo caso ya no habría deuda pública capaz de salvarla, en cuyo caso ya tendrían que dejar colapsar los bancos. Ya tendrían que dejar colapsar los bancos y los depósitos. Y ante ese temor se han precipitado y han exigido, en mi opinión, ¿verdad?, ratios de capital con toda una serie de ponderaciones y cualificaciones que están perjudicando la salida de la crisis. Y entonces el mercado, lo cierto es que está obsesionado, el mercado internacional vive obsesionado con las cajas de ahorros y es el factor diferencial de la economía española. El riesgo asimétrico, el riesgo concreto que tiene la economía española
a diferencia de todos los otros problemas que tienen también y que comparte con las economías europeas, es el peso de las cajas de ahorros, como os he dicho antes también, son el 50% del sistema. No son un elemento marginal, no son un elemento menor, fácilmente tratable, sino que son una parte muy importante del sistema financiero español. Y esto incide en que el problema de credibilidad de la economía española está indisolublemente asociado al problema de las cajas de ahorros. Hace tiempo ya que vengo diciendo que las cajas han muerto de éxito, han cumplido su función, que nadie me malinterprete, fueron muy importantes, cumplieron un papel muy importante en el desarrollo del inicial español, pero no responden para nada a las necesidades de la economía española hoy y son una fuente de problemas. No hay nadie que se crea que el sistema financiero español se va a recapitalizar con 20.000 millones adicionales. Esto yo creo que es agradable decirlo a estas horas de la tarde, ¿no? Antes de comer, pero si uno mira los informes de los bancos de inversión, que siempre se han equivocado, como todos, pero también el gobierno y también el Banco de España y también nosotros, pues todos hablan de 50 o 100.000 millones. Y eso tiene que ver con parte de lo que ha dicho antes el profesor Toribio, ¿no? De que es razonable de valor razonable, ¿no? ¿Qué diferencia? ¿Dónde ponemos la diferencia entre el precio de adquisición y el precio de materialización, de ejecución? Con una salvedad importante, que es la materialización que yo le haría. Que el problema es que ya no tenemos tiempo para seguir engañando a la gente diciendo no se preocupe usted que esto vale lo que dicen los libros. Ya no se lo cree nadie.